Muy buenas tardes, Dios les bendiga, el Eterno les cobije siempre y les llene de todas las bendiciones, hermanos. Este es Shabbat y estamos todos reunidos acá, los hermanos presentes en Raíces de la Fe. Gracias a ellos que nos acompañan y también a ustedes que entran cada Shabbat para compartir de esto que hemos preparado con mucho amor. Es la palabra, la Torah, que vamos compartiendo a través de las porciones, las parashot, que el Eterno ha establecido, los sabios establecieron para beneficio del pueblo de Dios. Así es de que gracias por estar con nosotros. Sin mucho preámbulo, vamos hacia adelante. Hoy estamos estudiando la porción Shemot, que es literalmente significa nombres, pero que se ha traducido, ¿verdad?, en la Biblia como Éxodo, la salida de Egipto. Y entonces yo quiero, antes de pasar adelante, mi esposa siempre me regaña porque no me introduzco. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, aquí un ministerio en el Metroplex, Texas. Y pues agradecido, como siempre, que Dios nos permita llegar hasta ustedes y que ustedes nos permitan entrar a su intimidad. Entonces, como les decía anteriormente, la porción Shemot es Éxodos o los nombres. Vamos hacia adelante. Eso ya lo mencioné anteriormente. Shemot es nombres, pero tradicionalmente es Éxodo. Y esto comprende de la Torá, leemos de Éxodos 1.1 al 6.1. De la Haftará o la porción de los profetas, Isaías 27.6 al 28.13. También se lee el 29, versículo 22 al 23. En el Pacto Renovado Nuevo Testamento leemos de los Hechos 7, 17, 35 o Primera de Corintios 14, 18 a 25 y Mateos 2, 1, 12, pero obviamente siempre incluimos otras escrituras para enriquecer la enseñanza. Siempre recordamos, hermanos, nosotros somos una congregación, un ministerio judeo-mesiánico, es decir, somos observantes de la Torá. No lo sabemos todo y no lo conocemos todo, pero estamos caminando hacia adelante. Hemos decidido emprender esta transición, este camino, para aprender más acerca de las raíces hebreas de nuestra fe. Y el mejor encauce o la mejor línea o autopista es seguir la Torá. Así es de que en Raíces de la Fe nos alegramos de poder haber llegado a este manantial de información que nos enriquece y que también amplifica el entendimiento de la palabra santa, de los escritos santos. Aquí tenemos algunos de los libros que son parte de nuestro estudio. Por cierta razón, aquí se me salieron fuera de orden e inclusive puedo observar que me hace falta algo sobre de Rashi, pero de todas maneras, ahí dispensen por esta diapositiva que de cierta manera salió fuera de orden o de organización. Pero estos son algunos de los recursos consultados para preparar esta enseñanza. Queremos hacer las cosas responsablemente. Shemot, hermanos, podríamos decir en un preámbulo, antes de comenzar a leer la escritura, es la parashá número 13 del ciclo de las parashá que se van leyendo anualmente, pero es la primera parashá del libro de Éxodo. Se extiende, como dijimos anteriormente, del Éxodo 1.1 al 6.1 y relata prácticamente la historia de los padecimientos del pueblo hebreo bajo la bota o bajo la autoridad de los egipcios, ¿verdad?, quienes los sometieron a vituperio. También en la antigüedad, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, la palabra o el nombre Egipto no existía, sino se le llamaba Mitzrayim, que prácticamente cuando se traduce significa un lugar de limitaciones, un lugar que te limita.
Este nombre de Éxodo del segundo libro de la Biblia proviene de la traducción griega y rabínica nombrada Sefer Yetziat Mitzrayim. Sefer Yetziat Mitzrayim, y eso significa literalmente el libro de la salida de Egipto. Prácticamente eso literalmente significa. Pero en la Biblia judía, la Tanaj, el nombre es Sefer Shemot. Cuando usted va a buscar, no va a aparecer obviamente con los nombres griegos, va a aparecer con el nombre hebreo. El título significa nombres y simplemente sigue una antigua fórmula de nombrar un libro por las primeras palabras con lo que el significado capta el concepto contenido en la narrativa. Es decir, cada parashat comienza con una oración o con un concepto y usualmente la parashat se nombra detrás de ese concepto o de esa fórmula o de esa frase. De la misma fórmula derivan los nombres de todas las parashot, lo acabo de mencionar. Enlistan nombres, en esta parashat Shemot, enlistan muchos nombres. Y es por eso que se entiende de que contiene el concepto es nombres, incluyendo que Dios se revela con su nombre Yod, He, Vav, He a Moshe. Por lo tanto, es parte del concepto general de esta porción, revelar o dar a conocer nombres. Y Shemot comienza exactamente donde Bereshit termina, que es cuando bajan los hijos de Israel con Jacob a Egipto, y ahí, ¿verdad?, ellos se establecen y después empieza Shemot exactamente donde quedó esa historia, que ellos se establecieron y ahí vivieron en Goshen, etcétera, etcétera. El crecimiento y desarrollo de un príncipe israelita, como lo es Moshe, se habla en esta parashat. Entonces muchas veces no se habla lo suficientemente de este punto. Moisés era un príncipe en Israel, no era hijo del rey, no era quizás el faraón, no lo miraba como el siguiente faraón que lo iba a reemplazar. No sabemos a ciencia cierta eso, porque a veces los reyes podían elegir a alguien que ellos decidían que era el mejor candidato. Pero debido a que él era de una descendencia extranjera y se sabía que él fue rescatado de las aguas, que era un niño cuya ancestría era hebrea, entonces tal vez eso no era lo que lo posicionaba como el mejor candidato, pero aún así fue creado como un príncipe. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, tiene mucha relevancia porque nos deja entender por qué Moisés tenía la capacidad para ser un líder de ese calibre, para poder sacar a ese pueblo. Entonces, ¿qué transferencia espiritual puede tener eso en nuestra vida? Bueno, que muchas veces hay personas capacitadas entre nosotros que no creen tener la capacidad o ¿cómo se dice? La inclinación o la inspiración para poder llegar o alcanzar una meta específica. Pero no es así. A veces, si lo podemos poner de esta manera, yo escucho muchas personas hoy día en la iglesia decir, somos princesas y somos príncipes de Dios. Pero la cuestión no es el título, la cuestión es la relevancia en el comportamiento, cómo te conduces, cómo haces las cosas, cómo te mueves, cómo tratas a la gente. Los príncipes, o sea, son títulos nobiliarios, y de donde esos títulos nobiliarios surge aquel derivado que dice, mira, qué noble que es esa persona. Porque los nobles en su capacidad de poder, autoridad y riqueza podían dispensar benevolencia a la gente. Entonces, en este caso, Moshe era un candidato perfecto para ser el líder de los judíos. Porque fue agraciado por el Eterno de levantarlo, ponerlo en una situación tal que le permitió entrar a la casa faraónica para ser educado en ese nivel.
Shemot narra el nacimiento entonces y el rescate del bebé Moisés, que fue adoptado. Moshe crece y se encuentra con el Dios de sus ancestros muchos años después. ¿Qué edad tenía Moshe? O Moshe cuando Dios lo encuentra en el desierto, 80 años. Entonces, un momentito. El niño que nace y que está siendo perseguido para ser muerto, porque no era que había una persecución específica para él, ¿ok? Pero estaban siendo sacrificados todos los niños por el crecimiento gigante que tenía el pueblo hebreo en ese momento en Egipto. Entonces lo querían manipular o limitar el crecimiento. Y obviamente, pues él se convierte en uno de los perseguidos. Él es salvado, puesto en el río Nilo, es rescatado de ahí. Entonces, estamos diciendo que esa historia, que muchos, inclusive creo que fue el pastor Walter que estaba hablando acerca de Walter Agosto en Puerto Rico, estaba hablando anoche o esta semana acerca de cómo muchas personas quieren, a través de nuevos estudios o eruditos o la academia, quiere a veces decir que esta historia de Moisés fue tomada de otra historia, de otros eventos históricos en otras culturas. Y eso sucede mucho. ¿Qué cosa más interesante que la Biblia? Es el único libro, hermano, es el único libro cuyas narrativas son puestas a careo con otras narrativas de otros libros, de otras culturas, y siempre se dice que se han copiado de ahí. No hay ningún otro libro que sea puesto o expuesto a tal escrutinio o examinación. Es la Biblia nada más. Entonces, ¿por qué? Porque hay un deseo, hay un espíritu necesario, que ellos dicen ser necesario, para tratar de dislocar, desmembrar, desconectar a la Biblia de la humanidad. Es decir, es simplemente un cuento y se copiaron. No solamente que es historia ajena, pero que se copiaron y le hicieron de ellos. Así lo hablan con la famosa película de los 300, ¿verdad? De la épica griega. Así hablan de Moshe, así hablan también del evento del diluvio con Noah, que esa es la historia de Gilgamesh, ¿verdad? De la historia de Mesopotamia. Y entonces hay un montón de situaciones que miramos que se derivan y dicen que son copias. ¿Qué tal si la Biblia es la genuina y todos los demás se copiaron? Nadie considera eso, que puede ser al revés. Entonces, y muchas veces dicen de que no puede ser porque tal historia data de tal tiempo. Es decir, de muchos años, mucho más años o centurias antes que las fechas datadas donde se establece la Biblia o los eventos bíblicos. Pero pasando al punto que estoy tratando de hacer. Esta historia tiene una relevancia. Porque si ustedes observan, y los invito a que observen esto estoy sugiriendo, que desde el principio, la palabra de Dios, que el espíritu de Hashem, el espíritu de Adonai estaba sobre las aguas. ¿Y qué hacía? Dice que el espíritu flotaba sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, después miramos que el arca que salva a las 8 personas de la familia de Noah, ¿qué hace el arca? ¿Se hunde o flota? Flota sobre las aguas. La salvación de Adonai, la salvación del Eterno está sobre las aguas. Entonces ahora miramos de que la salvación, en este caso en el contexto del pueblo hebreo, ¿okay? Que está siendo ¿cómo se dice? Minimizado, oprimido, y también quieren reducir su reproducción, que va en contra del mandato de Dios, que les mandó desde Adán dijo, reproduzcanse. Entonces, los quieren disminuir, los quieren
diezmar diezmar, tal vez es la palabra más correcta, reducirlos, entonces echan a los niños al agua. Pero, fíjense bien, los niños están siendo asesinados ¿cómo? Tirándolos al agua para que se ahoguen. Ningún bebé se va a poder salvar, no saben nadar. Pero ¿qué sucede? Que cuando por el Espíritu de la Santidad le revela a la madre de Jochebed, se le revela a la madre que debe de utilizar una arquita hecha de maleza o de tallos, ¿verdad? Y le pone brea por dentro y pone al niño adentro con sus pañales. ¿Y qué hace esa arquita? Flota, porque la salvación, Dios viene en el fluir de las aguas para llevar salvación a su pueblo. Entonces miramos un mensaje detrás de todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Yeshua, miramos más adelante, y va con sus discípulos que todavía no están seguros, ellos saben que este puede ser el Mesías, que entre paréntesis es el Mesías, pero tienen sus dudas, porque él no se está comportando con el carácter de liberación, de libertad que supuestamente viene el Mesías a traer para deshacerse de los enemigos de Israel, porque así está profetizado. Entonces, ¿qué hace él? En una noche que hay tempestad, ellos estaban en medio de las aguas y que vienen al Señor caminando sobre las aguas. Ellos están por hundirse y viene la salvación hacia ellos. Entonces, ¿qué es este mensaje que se está repitiendo? ¿Cuál es este mensaje que constantemente estamos viendo? Que en las aguas del caos, Dios trae la salvación. El Nilo es un torrencial fuerte en ciertas partes del Nilo. Y es bien interesante porque aunque miramos África de norte a sur, siempre creemos que los ríos corren hacia abajo. Pero este río corre del sur hacia el norte y desemboca en el Mediterráneo. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es que la historia del príncipe que es salvado de las aguas tiene raíces bien bíblicas, raíces espirituales, porque Dios desde un principio nos está demostrando esta perenne y constante mensaje. En medio de las aguas del caos, yo soy tu salvación. Entonces, Moshe crece y se encuentra con ese Dios a los 80 años, dije anteriormente. Es decir, ¿por qué Dios esperó? ¿Por qué Dios esperó todo ese tiempo? Bueno, los primeros 40 fueron de preparación. Los otros 40 fueron de exilio, de aprendizaje, de sacarse todo aquel espíritu de príncipe de Egipto y convertirse poco a poco en un pastor de ovejas ajenas, porque él trabajaba para su suegro. Estoy seguro que él compró y se hizo de sus propias propiedades, pero llega un momento de sabiduría donde Dios dice, ahora, este es el momento. Este es el momento adecuado. Ya mi siervo ha alcanzado la preparación. Entonces, ¿qué mensaje espiritual podemos extraer esto? De este preámbulo que estoy haciendo. Que nuestra espera a veces es pequeña, hermanos. Nuestra espera a veces es pequeña en relación a lo que tuvo que esperar el pueblo de Israel, en relación a lo que tuvo que esperar Moshe, deseando salvar a su pueblo. Ya su corazón, desde aquel momento que salió a pasear a ver cómo estaban tratando al pueblo, y él sabía que había injusticia y que no estaba muy de acuerdo con eso, pero ya su corazón no pudo aguantar y terminó matando a un egipcio por defender a un consiervo, y eso le causó persecución. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir en todo esto? A veces tus sueños van a tener persecuciones. A veces tus deseos, tus planes van a tener obstáculos. Y quizás tu espera para que se lleven a efecto va a tomarse un largo tiempo. Yo sé que hoy en día no vivimos tanto como vivían la gente en el tiempo de Moshe. Muy poca gente hoy en día vive 120 años.
pero posiblemente en los 80, 85 a 90, que es el promedio que mucha gente de longevidad, de larga vida, ¿verdad? En nuestros días más o menos, una persona de 80, 85, 90 años se considera larga vida. Digamos que Dios pueda dividir esa vida como un ejemplo. Estoy simplemente proyectando una idea que Dios pueda dividir nuestra vida en 3 partes, como se la dividió a Moshe. 40 años de preparación, 40 años de desierto que prueba, y 40 años después de ir y pelear y sacar al pueblo, ¿verdad? Que duró un año realmente, pero después 40 años en el desierto para poder darle cierta forma a ese pueblo, liderándolo, esculpiendo la Torá en sus corazones. Entonces, no nos podemos quejar si nuestra espera ha sido de unos cuantos años. No nos podemos quejar quizás. Bueno, podemos quejarnos, nos podemos quejar, pero lo que me refiero es desde el punto de vista analítico, no debiéramos quejarnos tanto porque nos toma un tiempo. Al joven muchas veces se le dificulta. Muchas veces se le dificulta al joven esperar, porque la esencia del joven, por la misma, ¿verdad? Son jóvenes, sus hormonas están al 1000 por 1, entonces quieren las cosas rápido. Pero para nosotros los adultos, que hemos pasado ciertas experiencias, la paciencia se va entonces aclimatando a los percances de la vida y vamos entendiendo que hay ciertos momentos que debemos de esperar, que hay ciertos momentos que debemos de callar, que hay ciertos momentos que debemos de buscar del Eterno y seguir como cantamos hace un momento en la adoración, que necesitamos la ayuda del Espíritu de la Santidad para que nos lleve a toda verdad. Entonces, esa espera que tuvo Moshe 40 años, no crea que fue una espera sentado en las piedras y llevando a comer a las ovejas. Fue una espera bastante difícil para él porque él quería ir a liberar a su pueblo, traer soluciones a su pueblo y se sentía limitado. No podía pelear contra ese contingente de ejército. Era un hombre solo contra el mundo, pero aquí se le apareció Dios. Vamos hacia adelante. Los hijos de Israel se multiplican en Egipto y entonces el pueblo de Faraón se siente amenazado. Que si ellos continúan creciendo se van a convertir en sus enemigos, obviamente los esclaviza. Y como dispositivo, ¿qué es lo que hace él? Bueno, bien fácil, vamos a obligar a las parteras mismas hebreas a que sean ellas las que mantengan a los niños. Imagínense qué plan más maquiavélico, qué plan más malvado, que de su propia gente, las parteras que ayuden a estas mujeres a poder dar a luz a sus hijos, sean las mismas causantes de la muerte, es decir, que ellas se conviertan en traidoras de su propio pueblo. Esa historia en sí muchas veces es tomada hacia la deriva, pero yo quiero que lo analicemos. Hay historias durante la persecución de la época medieval, o inclusive al principio de la época de la modernidad, en el año 1500 para acá es donde comienza la edad moderna. Entonces, ya cuando se descubre América y después empieza en verdad la persecución de los judíos en la península ibérica, España y después Portugal, muchas personas entregaban a sus hermanos porque querían, para poder sacar provecho y salvar su propio pellejo, entonces se entregaban a otros judíos y decían, pero si yo les ayudo, entonces nos dejan a nosotros libres. Y muchos lograron salvar su pellejo de esa manera. Lo mismo con los cristianos. Se entregaban unos a otros cuando eran perseguidos en Roma. Hay también historias para la Segunda Guerra Mundial, que muchos judíos se apartaron de la verdad y de su justicia, de la justicia que el Eterno les dio, y entregaban a sus propios compañeros, sin saber que eventualmente muchos de ellos también iban a perecer bajo la bota
nazi. ¿Ves? Porque esta gente no respetaba. Y tenemos que tener cuidado en nuestra vida. Que nadie nos pueda sobornar, trastornar, mover de nuestras bases de justicia y bondad. Que nadie en un momento difícil, como dice Yeshua, que en estos días, en estos últimos días, el amor de muchos va a aparecer y eso significa que muchos van a traicionar, unos se van a entregar a otros. Entonces, que tengamos cuidado de escuchar cómo la serpiente a veces te lanza una invitación, dinero, salvación, protección, seguridad, para que tú entregues a otros, traiciones la fe. Es importante que miremos esto como un principio, de que aquí está pidiéndole el faraón que las mismas parteras maten a los hijos de sus conciudadanos o de la gente de sus tribus. Yahaved significa gloria a Yah o sierva de Yah. Era descendiente de Leví, esa es la mamá de Moisés. Y su marido era Amram, que significa nación o pueblo exaltado. Ellos tienen un hijo. El niño ya de meses es colocado en un canasto en el río Nilo. Esta es una fotografía de Shifra y Pua, que son dos de acuerdo a la tradición judía. En los Midrashim aparecen muchos los nombres de ellas, que eran las líderes de las parteras en ese tiempo, y ellas eran las encargadas, ellas las que delegaban esas autoridades sobre las otras parteras. Entonces, pero nos dice, ¿verdad? La historia de que Miriam significa estrella de agua. También algunos traducen rebelde. Miriam, estrella de aguas. ¿Se acuerda la historia que cuando Miriam, ya anciana en el desierto, muere y la piedra que dispensaba agua para de dar agua? Porque dice la misma palabra que era por ella, que en el mérito de ella, porque era profetisa, ella fue la que profetizó que su hermano iba a nacer. Ella fue la que se expuso su propia vida a ir cuidando esa barquilla o esa arquilla sobre el Nilo, ¿okay? Hasta que llegase a las manos de acuerdo a la información que el Espíritu Santo le dio, esa idea. Asegúrense que sea la hija del faraón que la encuentre para lograr que lo salvaran. Entonces, Miriam significa estrella de agua o rebeldes, como decía anteriormente, algunos traducen. La hermana del bebé, Moisés, observa desde lejos. La hija del faraón, Batia, hija de Dios, bañaba en el río y descubre al niño. Lo recoge de las aguas y lo llama Moshe, entregado por las aguas. Puede ser rescatado, extraído de las aguas, pero la traducción más cercana al concepto que está describiendo la palabra es entregado por las aguas, porque es el río Nilo, que es un Dios, el que se lo entrega a ella. Por eso es que ella lo recibe con ese deseo. Wow, si este niño sobrevivió, que lo tiraran al mar, a las aguas del río para que se muriera, y sobrevivió, significa que el Dios Nilo lo quiere vivo. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que ella lo recibe y le pone Moshe, entregado por las aguas. Bitia da crianza a Moshe como hijo propio, obviamente ella, la misma joven, la hermana de Moshe, Miriam, le sugiere a ella de que le va a ir a traer una madre hebrea para que amamante al niño. Y ella le dice, ve, hazlo. Y hacen ese negocio de amamantarlo, y una vez que él ya está, es una palabra correcta, destetado, ha sido sacado, ¿verdad?, de la necesidad de tener que amamantarlo, entonces se lo lleva de regreso a la casa y ella lo termina criando en la casa real. Moshe crece y de joven deja el palacio y descubre las dificultades y malas condiciones en las que viven sus hermanos hebreos. Moshe pelea con un guardia egipcio y lo mata
el próximo día él ve a dos de sus consiervos peleándose, ¿verdad? Y él los aborda y le dice, miren, no se estén peleando. Estos refutan saber lo que él hizo el día anterior y viéndose vulnerable, Moshe huye a Madián. ¿Qué es esto? Estos le gritaron a Moshe y le dijeron, tú nos quieres servir de juez de paz cuando tú mataste al egipcio. Y todo el mundo escucha eso y él tiene que correr por su vida, porque inmediatamente que eso llegue a oídos del faraón, él siendo descendiente de los hebreos, la pena va a ser muerte. Mucha gente se pregunta por qué es que Moshe, siendo un príncipe en Israel, corre de esa manera, porque obviamente él desciende de los hebreos. Él mató a un egipcio y eso es automática traición al reino. Es ir en contra de la autoridad. Al llegar ahí, rescata a la hija de Yitro. De vándalos, Moshe se casa con una de ellas, Zipora, que significa paloma o pajarita. Algunos traducen hermosa. Entonces, Moshe se convierte en el pastor capataz del ganado de su suegro. Hashem se le manifiesta a Moshe en una zarza incandescente al pie del monte Horeb o monte Sinai. En ese lado se le llamaba monte Horeb, pero después es bautizado como monte Sinai. Y le instruye ir ante Faraón y exigirle, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Es como una especie de resumen. Ya vamos a ir, vamos a ser cortos, dije. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención llegó, pero el pueblo apenas le cree. Imagínense, él se aparece después de tantos años que tal vez algunos lo reconocieron, otros no, los más jóvenes no. Moshe y Aarón se presentan ante el faraón. Antes de eso, ¿por qué es que no le cree? Porque es que, ¿cómo va a ser un solo hombre con su hermano? Se van a parar contra toda una nación. ¿Está entendiendo? Que no hace sentido desde el punto de vista del pueblo. Entonces, Moshe y Aarón se presentan ante el faraón exigiendo libertad de los hebreos, pero el faraón se niega a dejarlos ir e intensifica el trabajo y el sufrimiento del pueblo, causando que el pueblo se enoje con Moshe. ¿Por qué? A causa de lo que hiciste, ahora nos están agravando la vida. Moshe retorna hacia Adonai y protesta, ¿por qué has hecho este mal con esta gente? O sea, Moshe le echa la culpa a Dios de que él lo mandó a hacer y lo que me mandaste a hacer fue infructuoso, por lo tanto, es culpa tuya, Señor, que ahora estén atropellando más al pueblo. Entonces, Hashem le promete que la libertad y su redención del pueblo está cerca. Entonces, de Mateo miramos una historia parecida. Mateo capítulo 2. Cuando Yeshua nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora, aquí en la capción o la foto al lado dice, después de la visita de los sabios, Adonai manda mensaje en un sueño a Joseph, padre de Yeshua, y por medio de el Malach Gabriel, el ángel Gabriel, le indica huir a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Entonces miramos el paralelismo entre las dos historias. De que a Moshe cuando nace, eventualmente están matando a todos los niños, pero él va a ser uno de los más que posiblemente muera, pero es salvado. Dios tiene un propósito con su vida. De la misma manera, ahora con el Hijo del Eterno, con Yeshua, a causa de él, ahora Herodes específicamente está buscando a ese rey que ha nacido y que le va a servir de competencia, que lo puede sacar de su trono. Entonces lo anda buscando, pero a través de esa búsqueda empieza a matar a todos los niños de cierta edad, entre 1 y 2 años, para asegurarse de que ese bebé muera.
Caos. Caos. Diga conmigo, caos. Pero en medio de ese caos Dios trae calma. Vamos a hacer la oración. La bendición antes de leer de la Torah, Shebot. Baruch Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו, והוא אתה Adonai noten haTorah. Bendito es Yahweh, bendito es Él. Bendito es Adonai, por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias por su paciencia. Siempre me gusta hacer un pequeño preámbulo para entrar a la palabra. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Asher. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron en total 70. José ya estaba en Egipto. Murieron Joseph, todos sus hermanos y toda aquella generación. Yo quiero que usted note desde el verso 5 al verso 6. Estamos hablando de muchos años. Muchos años. Acuérdense que Joseph vivió 110, más o menos, si usted le pone que sus hermanos también murieron dentro de ese perímetro de años. Estamos hablando por lo menos después de que toda esa generación haya muerto, todos los que entraron. Cuando está hablando de esa generación, está hablando de toda la familia de 70 que entró a Egipto. Entonces estamos hablando de más o menos unos 100 años. ¿Okay? Hacia adelante. 80 a 100 años. Murieron Joseph, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremos y se llenó de ellos la tierra. Hay una palabra que se menciona acá. Y esa palabra en extremos, en este momento se me fue. Ahí me disculpan, creía haberla memorizado, pero esa palabra que dice, llegaron a ser numerosos, dice en la traducción como enjambres. Y esa palabra cuando dice como enjambre, se refiere directamente a insectos, como las avispas, las abejas, o como las hormigas, o como algo, dicen algunos de los rabinos, como algo que está infectado, como que la tierra se infectó de esta gente. Abundaron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Por eso es que el original en el hebreo dice infectaron o como un enjambre infectaron la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph. Y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. No se sigan multiplicando sería, ¿verdad? Porque ya eran grandes. Y acontezca que en caso de guerra, él también se une a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Ahora, voy a hablar un poquito históricamente, así que quiero que me pongan atención, ¿ok? Porque no quiero que se duerman. Esto es bien interesante. Vamos nada más a explorar este punto y ya. Yo lo voy a hablar más después de explorar este punto. Ay, ahora sí tengo la atención, ¿verdad? Mire, ese pueblo que estaba temeroso, ese pueblo egipcio que estaba temeroso de que los judíos, o los hebreos, mejor dicho, en su contexto histórico, se iban a apoderar de la tierra. Estaban equivocados porque ellos no se habían apoderado de la tierra en todos esos años. Ellos tenían posiciones, habían alcanzado mucho dinero, mucho poder, mucha autoridad, se habían expandido a todas las áreas, en todos los comercios, etc. No era la intención de ellos hacer eso, no era la intención de ellos traicionar. Pero
la traición de un faraón que no conocía a Joseph al trabajo forzado, o sea, puso en trabajo forzado a los hebreos, y esto parece encajar con la transición del gobierno de los Hicsos. Este era un grupo de gente que iba por todas partes buscando cómo establecerse y cómo engrandecerse. Algunos dicen que eran como, ¿cómo se le dice a los que andan divagando por acá, por allá? No, bueno, sí, también eso es una terminología como algunos historiadores se refieren a ello, pero eran nómadas, es la palabra, gracias. Nómadas. Entonces, que iban de un lado para otro, siempre en busca de conquista, en busca de cómo crecer, cómo establecerse. Entonces, estos Ixos, esa palabra significa extranjeros, gente extranjera o reyes extranjeros. Es como se refieren los historiadores a ellos o cómo se refirieron las personas en ese tiempo. Quiero que mantengan eso en su mente. Entonces, esta transición del gobierno de los Ixos al gobierno de la 18ª dinastía de los faraones en Egipto, porque cuando se dice dinastía son casas dinásticas, o sea, familias que reinaron por cierto tiempo. Entonces, cada vez que usted mire esa palabra, esa dinastía, se refiere a una familia extendida que tomaron dominio por cierto tiempo en épocas. Y su política de trabajo forzado sobre asiáticos y otros no egipcios. Muchas de estas conexiones son circunstanciales, dice en esta cápsula que saqué de este libro, The Second Intermediate Period, y le falta evidencia específica o material, es decir, no hay suficiente evidencia para decir que esto es exacto como lo está diciendo esta persona. Pero dice que relevante a la Biblia se puede ver en excavaciones en ciertos sitios, especialmente en el delta del Nilo, que coinciden con este tiempo. Entonces, los Ixos eran un régimen gobernante, no una nación. Eran un régimen gobernante, no eran una nación. Eran, como digo, gentes que andaban buscando oportunidades y llegaron a este lugar, encontraron esta posibilidad y empezaron poco a poco a tomar control en Egipto. ¿Okay? No una nación o una población entera. Es decir, vuelvo y repito, los Ixos no eran un régimen gobernante y no una nación o una población entera, y probablemente ni siquiera estaban relacionados étnicamente. Los Ixos tuvieron en el poder durante la 15ª dinastía de Egipto. Ahí fue donde ellos florecieron porque tuvieron como por 108 años gobernando Egipto. Y aquí les puedo demostrar en este mapa, entre los años 1650 y 1580, durante ese lapso es cuando, dicen algunos, no todos están de acuerdo en las fechas, pero esto tiene importancia que se lo presente para explicar después. Hay un punto y una razón por la cual estoy trayendo esta información. Usted puede ver dónde está la dinastía del dominio de los Ixos en esa parte amarilla, bien cercano al delta. Realmente ellos empezaron a operar de una ciudad que se llama, vamos a ver, Kitaren, creo que es el nombre, pero ahorita se lo confirmo. Pero eventualmente, una vez que ellos agarraron y se establecieron como un grupo gobernante, ellos se establecieron en la ciudad de Avaris, que es donde se mira en la parte de arriba, casi no se puede leer. La aproximación está bastante difícil de ver, pero es ese punto, allá arriba en el delta, la parte verde hay una palabra escrita, esa es la ciudad de Avaris. Y aunque los Ixos suelen estar confinados a esta dinastía, normalmente los historiadores dicen, la mayor parte de ellos, que durante este periodo de esta dinastía, en esos años, 1650 al 1580, que en ese tiempo fue que ellos gobernaron,
Algunos sugieren que puede haberse extendido aún más hacia atrás, a la 14ª y a la 13ª dinastía. Es decir, que fue más tiempo, más de 108 años los que ellos estuvieron gobernando, pero eso no se ha podido probar. A medida que Egipto se dividió políticamente y los gobernantes regionales comenzaron a ganar poder, la situación probablemente permitió que la evolución, la toma del Bajo Egipto no es la parte de abajo, es siempre la parte de arriba, porque esa es la más baja que va hacia el mar Mediterráneo, es decir, el delta, ese triángulo verde que se mira ahí verdoso, es porque el río se parte en diferentes vertientes, son el mismo río, pero toda esa área se vuelve fructífera. Ese es el área de Goshen. Avares estaba exactamente en el centro del área de Goshen donde vivió Jacob y vivieron sus hijos. Por eso tiene mucha relevancia. Entonces, esta situación, ¿verdad?, conflictiva, política interna que tenían todas estas dinastías, todas estas casas, facilitó, permitió esta evolución para que los Hicsos se tomaran el Bajo Egipto, la parte del Golfo, del delta, sin tener que pelear. Muchos historiadores hablan de un conflicto grande donde vinieron esta gente y dominaron en una pelea campal, pero muchos dicen que fue menos intensa que eso, que ellos lograron posicionarse políticamente y una vez que estuvieron posicionados, ellos trajeron como una especie de derrumbe a los que estaban gobernando y tomaron su lugar. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Una interpretación que es bastante interesante sitúa la llegada de Joseph a Egipto, es decir, cuando lo vendieron sus hermanos. Cuando Joseph llega a Egipto, en algún momento durante el gobierno de estos Hicsos. Entonces, muchos de los historiadores dicen que por la razón de que a Joseph se le hizo tan fácil, o el monarca, el faraón que está reinando en ese momento, cuyo nombre la Biblia no nota, él está bien receptivo de que un extranjero, un hebreo como es Joseph, pase de la cárcel a ser el virrey. Porque ese monarca, ese faraón que está en ese momento mandando, dicen algunos de los historiadores, es de los Hicsos. Es decir, él es un extranjero en esa tierra también. Entonces, por eso no le da desconfianza, porque los Hicsos, según los historiadores, son de raza semítica, es decir, son exactamente venidos del área de Mesopotamia, ¿ok? Y son exactamente semitas como son los Abraham, Isaac, Jacob, toda la descendencia de Israel. Entonces, por eso es que no se le hace difícil a él invitarlo a que sea parte del reino como su virrey. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso es que es importante entender estos aspectos históricos, porque sí, yo me he preguntado, ¿por qué fue tan fácil que un rey egipcio le dé la bienvenida a un extranjero para que tome una posición tan importante? No tiene miedo que se le voltee a esta persona, porque ese es el temor en toda nación, que un extranjero venga y tome control, es decir, conquiste el gobierno de su país. Santo es el Eterno. Aquí se asume que un pueblo semita como los Hicsos no se opondría a tener a otro semita en su gobierno, ni se opondría al asentamiento de la familia de Jacob en Goshen, Egipto, lo cual encaja con el hecho conocido de que los Hicsos tenían su centro de control en esa región, Avaris. Este punto podría explicar por qué los registros egipcios, fíjense bien, no mencionan a Joseph. No sé si ustedes han escuchado las historias, o sea, esto es historia verdadera, de que los faraones egipcios, cuando tenían derrotas
Ellos ponían todo, mandaban a hacer estatuas de todo, celebraban todos sus triunfos, pero sus derrotas no las escribían. Las mandaban a borrar. Y si el rey, el faraón que estuvo gobernando era pésimo, era un tirano, mandaban a borrar todas sus rúbricas de las paredes también, cuando venía el otro rey nuevo. Entonces, no es, porque muchos historiadores hoy en día dicen, ¿dónde está la prueba de que los hebreos estuvieron acá? Bueno, la tumba de Joseph está en Egipto, está confirmado, era la tumba de Joseph. Y hay muchas otras pruebas, construcciones semitas alrededor de Goshen, en toda esa área, construcciones específicamente de acuerdo a las casas que se hacían en Canaán. Entonces, este punto podría explicar por qué los registros egipcios no mencionan a Joseph. Su nombre habría sido ofensivo para el sentimiento nacional egipcio posterior, es decir, el posterior al que vino después de él. Y por lo tanto, eliminado de cualquier registro. Si aceptamos este razonamiento, pongamos a pensar, si nosotros decimos, ok, esto hace sentido, si lo aceptamos, entonces el rey, que no conocía a Joseph, subía al trono después de que los Hicsos habían sido derrocados. Entonces, ¿y ese qué tiene que ver? ¿Por qué es importante eso? Muy importante. Porque si el faraón que estaba mandando era un Hicso y le da la oportunidad a un hebreo que no es egipcio, que pase a ser su virrey, pues una vez que son sacados los Hicsos de Egipto, son expulsados, entonces la nueva casa dinástica, la nueva casa dinástica dice, pues nosotros no queremos relación ni con los Hicsos de ningún tipo, ni mucho menos con sus aliados. Entonces, por eso es que hace razón decir, vamos a ponerle la soga al cuello, la bota al cuello a los hebreos, porque no vaya a ser que se asocien ahora con los Hicsos, nuestros enemigos, y nos vayan a derrotar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, históricamente, ahí estamos pegando el entendimiento, poniendo pedazos con pedazos, es decir, uniendo el jigsaw puzzle, el rompecabezas que no entendemos de otra manera. Entonces, vuelvo y repito, si nosotros aceptamos este razonamiento, entonces el rey que no conocía a Joseph subía al trono después de que los Hicsos habían sido derrocados, con los Hicsos eliminados por la resurgente dinastía, es decir, vuelven a resurgir una dinastía egipcia, o vuelve a las manos egipcias el gobierno. Entonces se reduce, o se deduce, mejor dicho, que los hebreos, otro grupo semítico, también serían sometidos. Ya nos deshicimos de los Hicsos, ahora como los hebreos son demasiados, vamos a esclavizarlos, porque se pueden aliar con aquellos y los van a sacar. En cualquier caso que sea, está muy claro que los Hicsos y los hebreos no estaban de acuerdo en muchos asuntos, especialmente los religiosos. Los Hicsos adoraban a los dioses cananeos, especialmente a Baal, en sus propias tierras, y combinaron esa adoración con la adoración del dios Sol egipcio cuando gobernaron Egipto. Los Hicsos era una clase dominante de estos asiáticos, era una combinación, dicen que no era necesariamente una sola grupo de personas, eran muchos. Cuando dice asiáticos, no es que eran chinitos o de ojos alargados o que venían del oriente, el largo oriente o el lejano oriente, mejor dicho, sino que eran asiáticos porque venían de la parte de Mesopotamia. En Egipto, vuelvo y repito, los Hicsos, que se decía Heka Kaswat, una clase dominante de asiáticos en Egipto que gobernó la región oriental del delta del Nilo durante el segundo periodo intermedio, especialmente en la 15ª dinastía. Okay, ya eso lo mencionamos anteriormente. Quiero mencionar lo siguiente, en perlas de información.
La importancia de conocer estos aspectos históricos sobre qué sucedió, cómo se dio, es para que entendamos la política intrínseca que está ahí, que no se puede ver, pero que está ahí. Sucedieron, pasó esto. Y lo más importante y vital de explorar estos aspectos históricos, hermanos, es que sepamos que, como dicen los judíos hoy en día, en todas las generaciones el pueblo de Dios, el pueblo que emite el Espíritu del Eterno, va a tener conflictos con el mundo. Porque aunque nosotros estemos en diferentes tiempos, ya sea que fueron aquellos en la antigüedad, aquellos en la Edad Media, ahora nosotros en la modernidad, tenemos oposición. El espíritu de Yahweh, el espíritu del Mesías no es bien visto donde quiera que vamos. Cuando nosotros expresamos religión, si queremos utilizar ese término. Cuando nosotros expresamos el espíritu del Eterno, vamos a tener oposición. Hay personas que no quieren, que se ofenden, aunque uno asume por equívoco de que tal vez la persona es un creyente, digamos que Dios te bendiga, ¿verdad? Esa persona puede tomar una actitud diferente porque no quiere. No quiere ni ser bendecido por el Dios tuyo, no quiere saber de Dios, no quiere saber nada. Y eso a veces obliga a personas a tener una actitud hacia esa persona creyente. Hemos escuchado a algunas personas recientemente compartiendo entre nosotros, no voy a mencionar nombres, pero de que en el trabajo se le mira de diferentes formas. ¿Y por qué tú eres así? ¿Y por qué actúas de esta manera? ¿Y por qué tú no me invitas a esta actividad que tú estás haciendo? Todas estas cosas son diferentes metodologías de presión, de exigencia que la sociedad moderna nos hace para tratar de arrinconarnos. Si uno procede, mire, ¿cómo va a ser contra la ley que yo quiera compartir la fe mía con alguien en el trabajo? Pero hay leyes que lo prohíben. ¿Estamos entendiendo? Porque usted no aproxima a una persona y la obliga a que escuche su ángulo de fe. Pero si se desarrolla una conversación durante la hora del almuerzo en esa mesa, pero escucha otra persona ajena a esa conversación, que no está en la conversación, pero es otro trabajador, y ese trabajador, digamos, es ateo y no le gusta nada de religión, esa persona puede provocar un reporte en contra suyo, aunque la conversación no era con él. Y eso es en la sociedad que estamos confrontando. Mire, los sabios de bendita memoria nos dicen, con la entrada de la familia de Jacob a Egipto comienza el proceso del exilio. Algunos piensan de que, como lo dice también en esta parte de esta diapositiva, que realmente el exilio no empieza desde el momento de que Jacob bajó con toda la familia, sino que realmente comienza cuando Joseph es vendido. Ahí empieza el calor. ¿Por qué? Porque él era el patriarca. El siguiente patriarca a tomar la batuta. Entonces, en el momento que él es mandado, vendido como esclavo, ahí es donde empieza realmente el exilio. En contraste a estar elevados en Tierra Santa, al salir de esa tierra, del Eretz de la promesa, de la tierra de la promesa donde Dios los mandó para que ellos fructificaran, crecieran, pero debido a esta hambruna, ¿por qué? Dice la gente, ¿por qué le pasa la hambruna al pueblo de Dios cuando ya están viviendo en la tierra? Bueno, algunos dicen, expertos, y yo pensé de esa manera, bueno, porque el frío, el calor, la abundancia, la hambruna sucede en todas partes del mundo en ciertos momentos, ¿verdad? Hay momentos de resequedad, hay momentos que llueve, hay momentos que no llueve. Hay momentos que estamos en Texas bien calientes a 115, ¿verdad? Pero hay veranos que están suaves, como el de este año, que fue agradable. Pero el punto que estoy queriendo hacer es que ¿por qué Dios permite que ahora que se está desarrollando el pueblo, suceda esta hambruna? Otros dicen, bueno, es que Dios profetizó que iban a crecer, iban a hacerse grandes en Egipto y que iban a ser esclavizados por esa nación grande. Ok, perfecto. Pero ¿por qué tiene que suceder de esa manera?
Entonces, si nosotros analizamos lo que se enseñó la semana pasada, el comportamiento de los hermanos de Joseph, ustedes, pregunto, creemos nosotros, ustedes y yo, creemos nosotros, aquí presentes, los que nos están viendo por video, creemos de que los hermanos, después de vender a Joseph, cambiaron su actitud. La Biblia no nos da información acerca de cómo prosiguieron ellos, pero yo creo que ellos continuaron con sus errores. Y eso hace que por la injusticia que ellos están cometiendo, entonces Dios tenga que tomar juicio. ¿Cómo lo podemos deducir? Bueno, porque miramos solamente con la actitud que tomó Yehuda, que se fue, se mezcló con las cananeas, hizo negocios con cananeos, anduvo acá, anduvo allá, después se convirtió en el juez de su propia nuera cuando él mismo, sin saber, había cometido adulterio con ella. Todas estas faltas digamos, de cordura espiritual son las que permiten que Dios entonces traiga juicio. No quiero sonar acusatorio, pero realmente a veces estos trasfondos, la misma Torah nos las presenta para que nosotros podamos ver por qué de las cosas. Entonces ahora, al descender a Egipto, ellos están trayendo lo que queda de la santidad en esa tierra. Lo que queda es la familia de Israel. Son los descendientes de Abraham. Entonces toda esa gente baja hasta Egipto y la tierra de la promesa queda sin ninguna presencia del Eterno, por decirlo de esa manera. Sin nadie que refleje el carácter del Eterno. Entonces, ¿para qué? Esta es otra razón. Para que el mal de las tribus que habitaban ahí, el Ebeo, el Cananeo, el Ebeo, el Eteo, el Jerbeseo, toda esta gente que estaban ahí, que no eran agradables al Señor porque cometían muchas abominaciones, crecieran y se multiplicaran, y la abominación de ellos llegara a culminar para que Dios también de regreso trajera al pueblo y trajera juicio sobre esas naciones. ¿Cuál es el juicio? Que iban a ser también ellos despropiados. Porque acordémonos que Yahweh siempre le decía a la nación de Israel, hermano, si ustedes no cumplen la Torah, si ustedes no aplican las leyes que yo les doy de la Torah entre ustedes en la tierra, entonces la misma tierra los va a vomitar. Pues eso es lo que está sucediendo. ¿Me están entendiendo? Entonces lo miramos de una manera. Dios saca al pueblo de Israel por la hambruna y los lleva a Egipto. Obviamente los hermanos estaban cometiendo muchas cosas que no eran de placer a Dios. Pero ahora permite que crezcan todas estas tribus que eran abominables al Eterno, y ahora trae de regreso, libera al pueblo de Israel, los trae de regreso y trae juicio sobre esas naciones. Limpia la tierra y ahora se le entrega a aquellos a quienes se le prometió desde Abraham. Entonces, Rabbi Jacob Kamenetsky explica que Jacob fue como un sol y sus hijos como las estrellas. Al ocultarse el sol, que es Jacob, a la muerte de Jacob, sus hijos, las estrellas, tuvieron que tomar riendas, es decir, brillar por ellos mismos, obteniendo relevante importancia en Egipto, procurando mantener el brillo de luz y de sus raíces. Aleluya. Ok. Ok. Algunos comentaristas comparten el número 70 de los hijos de Israel que emigraron a Egipto con las 70 naciones que se crearon en la dispersión de Babel. Hacen esa asociación. En la dispersión de Babel, por la desobediencia de los seres humanos, Dios creó esta dispersión y se crearon 70 naciones. Ahora, estos 70 personas que entran, descendientes de la casa de Jacob, representan naciones que van a surgir, ¿verdad? Las 12 tribus, pero que eventualmente están afectando a las 70 naciones del mundo representadas. Cuando dice 70 naciones del mundo, representa al mundo entero. ¿Okay? El contraste
que de un mundo más puro se corrompieron en sus pensamientos y acciones, provocando una dispersión forzada por desobedecer el mandamiento de la palabra, de poblar, de poblar la tierra. Es decir, en el caso de Babel, aquellos dijeron, no, nos vamos a reunir en una sola ciudad, no queremos asuntos de dispersarnos por toda la tierra, que es desobediencia a lo que mandó Dios. Y ahora el pueblo de Dios es enviado a Egipto para que crezca y se disemine en ese nivel también en otras naciones, porque acuérdense que no solamente habían esclavos judíos o hebreos en Egipto, sino que habían otras naciones que habían sido esclavizadas también. Y que cuando Dios se manifiesta en defensa del pueblo hebreo, también muchos egipcios también se unieron a los hebreos, dijeron, este es el verdadero Dios, nosotros queremos ser parte de este pueblo, y se reunieron. Por eso es que se hace el número gigante de más o menos 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. Israel y sus hijos descienden a la tierra de Misraim, o la tierra de limitaciones, la tierra de esclavitud, la tierra de paganismo, provocados por el hambre de comida y hambre de fe de la palabra. Faltaba una pieza importante en este esquema. Joseph había sido extirpado del seno de su familia y vendido como esclavo. Y aquí miramos una lección. Los hermanos, todos ellos, todos los hermanos de Joseph, estuvieron de acuerdo en qué? En venderlos como qué? Como esclavos. Y todos bajaron a Egipto. ¿Y qué sucede después con el pasar de los años? Todos ellos son ¿qué? Esclavizados. Lo que siembras, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. Extirparon a la persona que tenía el don divino, el favor de Dios, y como consecuencia, pues están recibiendo el fruto de su siembra. Estoy por terminar. De Egipto son sacados para convertirse en el pueblo del Eterno. ¿Cuál es el plan mayor de Dios tras las cortinas del tiempo? Reivindicar las naciones al insertar al pueblo primogénito de Hashem en la plataforma mundial para servir de de lumbrera o de luz a las naciones. Yeshua dijo lo siguiente: a su pueblo Israel en el sermón del monte dijo lo siguiente: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad, refiriéndose a Jerusalén, situada sobre un monte, y ese monte es Sión, no puede ocultarse. Mateo 5:14. Israel, su Tenaj, su Brit Hadashah, es decir, toda la Biblia entera, han influenciado al mundo. Yeshua vive en nosotros, su Torah vive en nosotros, su palabra está en nosotros. Vamos a ver aquí, hermano. Si Él está en nosotros, su palabra está en nosotros, entonces nosotros tenemos que proyectar eso al mundo. Tenemos que proyectar el carácter del Señor al mundo. Tenemos que ser entonces a nuestra familia. Especialmente en estos días, y termino con esto. Enfócame a mí, por favor. Héctor. Terminamos con esto. Yo sé que es difícil para todos nosotros, porque todos venimos del contexto cristiano. Yo sé de que muchos están celebrando fiestas que no reflejan lo que nosotros creemos. Nosotros salimos de eso. Pero seamos benévolos, seamos pacientes, seamos amorosos, misericordiosos y llenos de justicia. Demostremos ese amor, esa paciencia que el Eterno nos demostró a nosotros. Cuando nosotros somos pacientes, si somos pacientes con los enemigos, Yeshua nos dice que seamos pacientes con los enemigos, que oremos por ellos, que los perdonemos, que aquellos que nos vituperan y nos piden un favor, también nosotros hagamos por ellos lo que haríamos por cualquier otra persona. Si nosotros estamos llamados a hacer eso con los enemigos,
con aquellos que nos vituperan, entonces cuánto más con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, con la gente que conocemos. Seamos pacientes. Y oremos, porque en realidad nosotros fuimos llamados a misericordia. Y la Escritura nos dice bien claramente, y lo voy a leer directamente de la palabra para no parafrasearla, y termino con este mensaje, porque creo que es relevante y de mucha, mucha importancia. Dice en Juan 15:16. Juan 15:16, el Señor hablando. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé, yo les di por asignatura, yo os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Para que todos los que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Entonces, Yeshua nos buscó a nosotros. No, yo andaba en el mundo. Yo conocía a Dios, pero no estaba buscando a Dios. Y Él llegó y me encontró. Y me designó a compartir su palabra. Pues de esa misma manera, en esa misma luz, yo tengo que ser paciente, así como fue paciente por tantos años, 30 y tantos años paciente, 40 años paciente conmigo. Yo tengo que ser paciente con aquellos que yo amo. Amemos y oremos por aquellos. Amemos a aquellos y oremos por aquellos que todavía no entienden. El mensaje es misericordia. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje que nos enseña, Señor, que hay mucho más abajo de la superficie que nosotros estamos supuestos a buscar. Entender por qué de las cosas, entender que cada situación conlleva a otra. Una cosa impacta y la otra impacta y hay un efecto dominó. Que no es simplemente un abrir y cerrar de ojos, pero que hay una transición. Señor, ayúdanos en estos días. Ayúdanos en estos días donde el mundo se llena de revuelos de benevolencia, de agradecimiento, de bondad, de celebración. Y aunque nosotros no celebramos lo que están celebrando, es importante recordar que tú sigues alumbrando todos los días con la misma intensidad tu luz para buenos y malos, para creyentes y no creyentes. Te necesitamos, Señor. Ayuda a nuestras familias a perseguir o persistir en la Torá, en tus mandamientos, en la palabra que tú nos has dado en toda la Biblia, para que se haga carne en nosotros. Porque esa es la verdadera meta, que la palabra vida se encarne en nuestras vidas y la pongamos por acción. Que así sea, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Eterno.